Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tú te manifiestes y nos hables. Pueden tomar asiento. Para las personas que llevan viniendo los domingos anteriores, nosotros estamos estudiando todo el libro de Zacarías. Sí, ya estamos en el capítulo 4. Semana que viene vamos a terminar, creo que 2 capítulos. Pero aquellos que son primera vez que están aquí hoy, que no habían oído hablar del libro de Zacarías o de la predicación del libro de Zacarías, pues es importante hacer una introducción para entender bien esto. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tuvo 70 años en Babilonia, están en Jerusalén después de la esclavitud y han venido profetas a hablarles. Ageo vino, que predicamos sobre el libro de Ageo completo también. Ageo trae un mensaje parecido al de Zacarías. Hay que construir el templo. Zacarías entonces ahora está hablando de lo mismo. Hay que construir el templo. Ageo fue breve, pero fue contemporáneo de Zacarías. Entonces, estos profetas están profetizando 500 años antes de Cristo. El pueblo prácticamente son libres, entre comillas, porque se quedaron muchos en Babilonia. Pero hay aproximadamente en Jerusalén cerca de 50,000 judíos. Judíos que nacieron en Babilonia, la mayoría, y otros que ya eran ancianos y habían regresado. Incluso habían visto el otro templo que fue destruido y añoraban tener de nuevo un templo. Pero el asunto aquí no es lo que ellos añoraban, es que Dios quería que se construyera un templo. Y entonces Dios le da 8 visiones al profeta Zacarías. Entre estas visiones está esta que acabamos de leer. Esta visión se entiende mejor con una figurita como esa que está ahí. 2 matas de olivo, un candelabro en el medio y arriba del candelabro como una especie de un pozuelo grande de oro. Ustedes saben que la mata de olivo se saca el aceite, ¿verdad? Entonces, de las matas de olivo había una rama que estaba conectada con el pozuelo grande ese. Arriba del candelabro estaba ese pozuelo lleno de aceite. Y entonces nosotros sabemos que el aceite es la manera en que se alumbraba el candelabro. Es decir, el aceite, el sacerdote venía todos los días por la mañana y le echaba aceite a ese candelabro. Entonces el candelabro ardía con el aceite. Vamos a decir como un combustible. Lo interesante aquí es que de ese pozuelo gigante salían tubos, como vemos ahí, y estaban conectados con los brazos del candelabro. Entonces, dice que eran tubos de oro y el aceite entraba directo de los olivos. Esa es la visión que vio
Zacarías. De pronto usted ve esa visión y usted dice, ¿qué cosa es esto? Como dijo él, ¿qué es esto? Es decir, ¿por qué me están hablando de esto? Entonces, lo primero que vamos a mirar es, ¿cuál es el propósito de esta visión? El propósito de esta visión es animar a Zorobabel. Zorobabel es el gobernador de la ciudad, o el alcalde, podemos decir. Pero también es el escogido de Dios. Dios escogió a Zorobabel. Zorobabel es un nombre babilónico. Todo el mundo aquí ha oído hablar de la Torre de Babel, ¿no? La Torre de Babel, ¿qué quiere decir? La torre de confusión, porque allí las lenguas fueron confundidas. Entonces, Zorobabel quiere decir hijo de confusión. Babilonia también tiene que ver con la palabra confusión. Entonces, este muchacho o este hombre hereda un nombre pagano. Él era judío. Quizás si hubiera nacido en Israel le hubieran puesto Ezequiel o Josué o sabrá Dios, un nombre judío. Pero nació en Babilonia y le pusieron un nombre de Babilonia. Eso era común. Por ejemplo, Daniel y los demás amigos de Daniel le cambiaron el nombre y le pusieron nombres babilónicos también, ¿no? Toda esa gente sufrieron las mismas cosas. Estas personas nacieron, yo digo que se parece, por ejemplo, a la cultura latina aquí en Estados Unidos. La gente que nace aquí le ponen Jimmy, ¿me entienden? Aunque dice Jimmy Rodríguez, ¿no? O Jimmy Hernández, o no sé qué cosa, Paul o Peter, nombre americano, apellido en español. Eso es muy común cuando hay emigraciones. Esto es lo que está pasando aquí. Esto era una emigración de judíos que nacieron allá en Babilonia. Entonces regresan aquí ahora con esos nombres. Ahora, la obra era muy grande, porque aquí están estos pocos judíos. ¿Por qué? Porque 50,000 no es mucho, comparado a una nación. Y la obra era demasiado grande para ellos. Entonces viene el problema del dinero. ¿Cómo vamos a construir el templo? Aparte, habían enemigos de Israel que no querían que se construyera el templo. Y habían personas en las montañas de Judea, por allá, que querían invadir. Entonces había una cantidad de cosas ahí que cualquiera se desanimaba. ¿Cómo vamos a construir si no hay dinero? El templo llevaba oro, llevaba piedras, llevaba una cantidad de recursos que no habían, que no tenían. Y ahora el problema está en que parece que Zorobabel está desanimado. Ve, yo no creo que Dios le va a decir a Zorobabel, anímate, si él no está desanimado. Igual que Dios le dice a Josué, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué se lo está diciendo? Porque Josué tenía una cosa muy grande que hacer delante de él, un trabajo muy difícil, en el capítulo 1 de Josué. Entonces, Dios le habla a Zorobabel a través de una visión. Una visión que no recibe Zorobabel. La visión la recibe Zacarías, que es la visión esta que estamos hablando. El candelabro, el pozuelo ese de oro y el candelabro ardiendo. Esa es la visión. Y los olivos al lado del candelabro. Entonces, ese es el propósito, animar a Zorobabel para que completara la reconstrucción del templo. Ahora, ¿cómo va a animar esta visión a Zorobabel? ¿De qué forma? Bueno, esta visión, ¿qué significa? La interpretación de la visión es esta: que el templo sería reconstruido, no por poder o energía humana, sino por el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor. Y eso se ve en las palabras, no con ejército, no con fuerza humana, sino con mi espíritu. Entonces, Zorobabel, como cualquiera de nosotros, piensa que los problemas se resuelven ¿cómo? Con dinero y con fuerza humana, ¿verdad? Capacidad humana, habilidad humana para enfrentar los problemas. Eso es un sentimiento muy humano.
Y Zorobabel estaba pensando en eso. Pero la realidad del asunto era que no lo había ninguno de los dos. Ni dinero, ni capacidad humana. Entonces, la visión viene precisamente para decirle: las dificultades que estás enfrentando serán quitadas y las manos de Zorobabel terminarán la reconstrucción del templo. De la misma manera que habían sido esas manos las que echaron el cimiento. Es decir, esto es refrescante. Porque usted se siente que no puede construir la casa porque no tiene recursos. Pero ahora Dios le dice: tú echaste el cimiento de la casa, tú vas a terminar la casa. Yo te voy a dar lo que tú necesitas para terminar la casa. Ve, eso es refrescante. Oír esto de parte de Dios. Ahora, el significado de esa visión también se puede aplicar a nuestras vidas. Porque usted y yo, como Zorobabel, nos hemos sentido muchas veces limitados en la vida. Como que yo no puedo enfrentar este problema. ¿Usted no se ha sentido así? Yo no puedo con esto. Esto es demasiado grande para mí. Esto es demasiado difícil. No tengo recursos humanos, me siento débil para enfrentar esto. Materialmente no tengo el dinero para esto. Todos esos sentimientos son comunes a mí también y a usted. Entonces aquí viene la aplicación, que esto no es solamente para Zorobabel, esto es para nosotros también. Dios nos dice, como le dijo a Zorobabel: Zorobabel, tú estás poniendo tus ojos solamente en lo humano, en la provisión humana, pero tú no estás contando con el poder mío. Y Dios se lo ilustra en esta visión, donde le está diciendo: el candelabro va a seguir ardiendo, porque el aceite viene de parte de Dios. Las palabras es con mi espíritu, esas palabras. Tú vas a vencer no con ejército ni con fuerza, que es el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Es decir, Zacarías, esto es para Zorobabel, el líder. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tienes que decirle esto a Zorobabel, porque Zorobabel se siente que él no puede. Igual que me siento yo a veces, igual que se siente usted, igual que se siente usted, igual que nos sentimos todos aquí. En algunos momentos nosotros nos sentimos: no puedo más, me doy por vencido. Dios me dijo que hiciera esto, pero yo no puedo. Problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas de salud, problemas en el trabajo, una cantidad de cosas, problemas económicos. Entonces nosotros nos sentimos muchas veces parecidos. Sin embargo, dícele Dios a Zorobabel: quita tus ojos del brazo humano, que ese es el problema con Zorobabel. Quita tus ojos de la provisión humana. Acuérdate que el que dice la última palabra aquí soy yo. Y yo soy la fuente de bendición. Y tú estás vivo porque yo te doy fuerza, y te doy espíritu, y te doy vida. Si no, tú no estuvieras vivo. Es decir, yo soy el dueño del oro y de la plata. Y soy el dueño de los corazones también. Y tengo posibilidades para ti y para cualquier persona. Ahora, vencerás no con ejército ni con fuerza. Vencerás con mi espíritu. Deja de poner los ojos en el rey de Medo Persa. Porque ve, humanamente eso es lo que hacemos. Necesitamos que nos ayuden el otro, lo demás allá. Y a veces pasa entre los cristianos también. Que nosotros no estamos poniendo los ojos en el Señor, estamos poniendo los ojos en las personas. Y tenemos que poner los ojos en la fuente. Muy importante aún en el tiempo en que estamos nosotros viviendo. ¿Verdad? Nosotros estamos viviendo un momento único.
Usted está oyendo cada día más cosas y más cosas y más cosas, y se van a seguir oyendo según la Biblia. Imagínese usted que esta cuestión de las epidemias, la Biblia le dedica capítulos enteros, que una de las señales de los últimos tiempos serán las enfermedades. Y eso parece una contradicción porque la ciencia aumentará. Pero aunque la ciencia aumente, la Biblia dice que las enfermedades, las plagas, las pestes se le llama, irá en aumento en los últimos días. Una persona que leía eso al principio del siglo XX dice, eso es imposible, porque la ciencia está aumentando. Y se ha inventado la penicilina, y se ha inventado el antibiótico, y se ha inventado esto. Pero Dios dijo, los últimos tiempos estarán sellados por las enfermedades. Será una señal de los últimos tiempos. Jesucristo dijo eso específicamente. Y nosotros tenemos que entender que eso se va a cumplir porque lo dijo el Señor. Inventan una vacuna ahora y mañana sale otro virus más, diferente. Porque Dios previó que eso iba a ser así. Y cada día va a ser peor. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. El hombre, gracias a Dios por la ciencia, gracias a Dios por un Tylenol. Cuando usted tiene dolor de cabeza, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero gracias a Dios porque le dio la sabiduría para hacer el Tylenol al que lo hizo. Porque si no, no hay Tylenol. Ahora, aquí le remueve, podemos decir, la vida a Zorobabel, como también se la remueve a usted. Usted tiene puesta su esperanza en el ser humano, en lo que el hombre me puede dar, lo que la ciencia me puede dar. Pero dice Dios, un momentico, aquí el que dice la última palabra soy yo. El que te cuida a ti soy yo. El que cuida a tus hijos soy yo. El que cuida tu salida y tu entrada soy yo. Zorobabel, tus ojos no pueden estar puestos allá en el imperio persa, que fue el que lo mandó a él. Tu protección no viene de los ejércitos de Medo Persa, protegido para protegerte de los enemigos que tiene. No, yo soy el que te protege. Entonces esto es un cambio completo en la vida de Zorobabel y del pueblo a través de esta visión. Dios le dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Palabra profética de Dios en un momento de crisis. Y yo creo que sería la aplicación parecida. Dios está con nosotros y Dios nos va a ayudar a pasar esta epidemia y este problema y esta dificultad. Y no solamente la epidemia de enfermedad, sino la epidemia espiritual. Porque aquí Dios está confrontando a Zorobabel con una cosa. El problema no es físico, el problema es espiritual. Y todos los problemas de todas las personas al final son espirituales. Un problema en un matrimonio, cuando usted lo analiza, es un problema espiritual. Pues no ponen las prioridades correctas en su vida. Un problema en una nación incluso contra otra nación, el problema es espiritual. Yo quiero salir ganando, yo quiero tomar ventaja sobre esa persona. La injusticia, ¿qué cosa es la injusticia? Un problema espiritual. Cuando hay injusticia, eso es un problema espiritual. Entonces, el centro de todos los problemas es espiritual. Quizás tratamos de arreglar los frutos, las ramificaciones del problema, pero el problema es espiritual. El centro del problema es espiritual y nos lleva a tener que coger decisiones drásticas en nuestra vida y en la suya. En mi vida, en la suya y en la de Zorobabel. Porque este hombre hasta ahora había confiado en los ejércitos extranjeros, en la provisión que venía de Persia. Y ahora Dios le está diciendo, la fuente del aceite soy yo, no es Persia. Los olivos van a dar el aceite necesario para que el candelabro no se apague. Y tú no puedes depender de Persia. Anímate
Zorobabel. Y a usted, yo le digo en el nombre del Señor, su respuesta para enfrentar el problema que sea está en que usted dependa de Dios y que usted se agarre del Señor Jesucristo. Hoy, no mañana, ahora mismo, que usted se agarre del Señor Jesucristo para enfrentar el problema que sea. Y cuando usted se agarra del Señor Jesucristo, usted es un gigante. Y el problema se vuelve en algo pequeño. Pero usted está agarrado del Señor Jesucristo, está vestido del Señor Jesucristo y usted está viendo el problema a través del Señor Jesucristo, con el poder del Señor Jesucristo. Cuando usted comienza a ver su vida, y yo le voy a decir algo, y soy muy precavido para decir esto, tenemos que cuidarnos en todo sentido, ¿verdad? Pero aquí cuando Dios se quiere llevar a alguien, se lo lleva con coronavirus y sin coronavirus. ¿Sí o no? Se lo lleva igual. Porque la gente se moría antes del coronavirus, ¿verdad que sí? Bueno, de acuerdo a las estadísticas de mortandad en Estados Unidos, la cifra no ha cambiado mucho del año pasado. 2020, 2019, 2018 es casi la misma cifra. Hay que ir póngalo ahí en el internet, death rate en United States. ¿Usted se va a dar cuenta de eso? Nos da la impresión que se están muriendo millones de gente, pero las estadísticas dicen que se ha muerto casi la misma cantidad del año pasado. El 2020, 2019, el por cierto, es el mismo, 0.9. Es el mismo por ciento. Y nosotros tenemos un pánico y una cosa que a veces nos inmoviliza. El pánico inmoviliza a la gente. Ahora, Dios me manda a tener sabiduría. Yo siempre he dicho una frase: usted amarre el caballo, ¿verdad? Y después pida a Dios que no se vaya el caballo. Porque hay gente que deja el caballo suelto y dice: Dios, cuídame el caballo. ¿Qué cosa es eso? El caballo hay que amarrarlo, ¿verdad, Nilo? Y después pedimos que Dios lo cuide. Entonces usted se pone su cosita, su vacuna, se aleja de la gente, se cuida. Pero al final, la protección es del Señor. Y es el que decide. Si Él te quiere llevar con coronavirus, sin coronavirus, te lleva. Como ha pasado toda la vida. Ahora, el asunto es las decisiones drásticas que yo tengo que tomar en mi vida. Y las decisiones drásticas a veces duelen. Duelen al punto que a veces no queremos hacerlo. Por ejemplo, usted tiene que cambiar su manera de ver la vida. Usted tiene que poner a Dios como prioridad suya. La prioridad suya no es su esposa, ni es su esposo, ni es su hijo. Su prioridad tiene que ser Jesucristo. Cuando su esposa es su prioridad, o su esposo es su prioridad, o su hijo es su prioridad, usted tiene un problema. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo falla en algún momento. La esposa falla, el esposo falla, el hijo falla, la hija falla. Entonces, cuando usted pone su esperanza en un ser humano, usted va a tener un problema. Entonces, la Biblia dice: busca primero el reino de Dios. Ahora, tomar una decisión así, para mí, Dios es más importante que todas las demás personas. Y voy a servir al Señor de corazón y voy a darle a Dios lo mejor de mi vida. Esa decisión tiene un precio que pagar. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que cortar ciertas cosas en su vida. Relaciones, hábitos, muchas cosas en su vida. Estaba viendo el otro día, no sé si ustedes lo vieron, de una señora, una madre en Estambul, en Turquía. Y el anuncio del periódico decía, tú sabes que ponen el anuncio más grande que lo que dice abajo. Y dice el anuncio: una madre lanza por la ventana 3 de sus hijos. ¡Wow! Cuando yo vi eso, enseguida empecé a ver qué es lo que era eso. Pero ¿sabe lo que estaba haciendo la madre? ¿Ustedes oyeron la noticia esa? Bueno, la madre estaba salvando a los hijos. Porque había un fuego en la casa. Y la única opción era tirar los muchachos por la ventana. Porque si no se quemaban. De un tercer piso.
decía las noticias. Y le decía las noticias, no, el video, hay un video donde la mujer se ve así con los muchachos así, tirándolo por el balcón. Y la gente abajo, esperando el muchacho, los tres se salvaron. No pasó nada a los tres. Pero es una decisión drástica en la vida, ¿verdad? Era un riesgo. ¿Por qué? Porque ese muchacho se podía matar. En la vida nuestra, nosotros que tenemos que tomar una decisión drástica. O servimos a Dios o no servimos a Dios. Y servir a Dios es una decisión drástica que conlleva ciertas limitaciones. Yo tengo que ponerme en serio con Dios. No es cuestión de buscar a Dios cuando tengo un problema, no. Yo y mi casa serviremos a Dios en el momento de hoy. Si mi esposo no quiere servir, si mi esposa no quiere servir, ese es su problema, pero yo lo voy a servir. Si mi hijo no quiere servir, yo voy a servir al Señor. Cuando yo conocí a Cristo, mi mamá no quería servir al Señor, mi hermano no quería servir al Señor, nadie quería servir al Señor. Y yo decidí servir al Señor yo. 17 años tenía yo. Y me costó cara la cosa. Pero aquí estoy yo, 40 y pico años después. Y todos ellos vinieron a Cristo después. Pero hay que tomar una decisión drástica en la vida. Su hogar se va a salvar si usted toma una decisión drástica en su vida. Y empieza normalmente por una persona. Y esa persona es usted. O esa persona soy yo. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero empieza por ti. Empieza por mí. Ahora aquí tenemos otro cuadro que son los dos ungidos. En el capítulo 4 termina la visión y dice que el profeta le hace una pregunta. Versículo 11, 4:11 dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos? Los dos olivos eran dos matas, como esos que están ahí. Dos olivos. ¿Qué significan estos dos olivos? A la derecha del candelero y a su izquierda. Y hablé aún de nuevo. Parece que el ángel no le contestaba. Y dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? O sea, como que el ángel le dijo, tú eres tan bruto. Y dije, Señor mío, no lo sé. Verso 14 dice, y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Es decir, esos dos olivos, esas dos matas de olivo, representan dos personas. ¿Quiénes son esas personas? El 99% de los comentaristas bíblicos dicen que esos son Zorobabel y Josué. El hombre que el mensaje era para él. Y Josué, que era el sumo sacerdote. Ahora, ¿qué aplicación tiene esto a nuestra vida? ¿Qué significa esto? Zorobabel era un hombre imperfecto. Porque era un hombre. Y la Biblia dice que todos los hombres son pecadores. Sin embargo, igual que Josué era un hombre imperfecto. Sin embargo, Dios lo levanta como dos olivos para traer bendición al pueblo de Dios. Y se convierten en una fuente que reciben la bendición de Dios para traer aceite para que la lámpara no se apague. Es decir, esta imagen ha impresionado a los judíos de que el olivo va a dar el aceite necesario. Va a dar el aceite necesario para que el pueblo siga viviendo. Ahora, interesante es que en el libro de Apocalipsis también aparecen dos personajes parecidos a esto. Aquí se les llama los dos ungidos. Personas ordinarias, pero que Dios quería usar.
para traer bendición. Pero en el libro de Apocalipsis aparecen dos testigos. Dos testigos que dice la Biblia que tienen el poder para traer la palabra de Dios. Zacarías y Apocalipsis están entrelazados. El libro de Apocalipsis se comenta 40 veces. El libro de Zacarías, se habla del libro de Zacarías en el Nuevo Testamento. Uno de los libros que más se menciona. Y es precisamente por esto. Y esta imagen está tomada, podemos decir, en Apocalipsis, del libro de Zacarías. Dos testigos, dos personas que Dios levantará en la gran tribulación para traer la palabra de Dios al mundo, para bendecir al mundo. Serán los grandes evangelistas del mundo. El mundo va a saber de Dios a través de dos personas que van a venir, y por su boca va a salir la palabra de Dios poderosa, y va a llover o no va a llover, y por su boca van a venir plagas a la tierra. Eso lo pone el libro de Apocalipsis de esa manera. Ahora, estos dos testigos que habla aquí, o estos dos ungidos que habla aquí, si nosotros creemos que son Zorobabel y Josué, hay una implicación muy grande para nosotros. Zorobabel es descendiente de Cristo, como hemos ya expuesto en otro momento aquí. Zorobabel es hijo de David, en la genealogía de David. Es decir, Jesucristo viene de una línea davídica donde nace Zorobabel. 500 años después nace Jesucristo. María era descendiente de Zorobabel. Es decir, podemos decir de una forma clara, en la sangre de Zorobabel había sangre después de Cristo. El ADN se podía sacar de Zorobabel y de Cristo, porque estaba en la línea genealógica. Zorobabel estaba supuesto a ser un rey, porque la línea que venía de David iba a reinar siempre. Cristo estaba supuesto a ser un rey en Israel. ¿Se acuerdan cuando vinieron los magos del oriente? Hemos venido buscando ¿a quién? Al rey de los judíos. Si Cristo nació para ser un rey. Y Herodes dijo: un momentico, ¿dónde está ese rey? Porque me va a quitar el trono. Ahora, Josué es el sacerdote. Josué representa la intercesión. Josué representa la salvación del pueblo. Zorobabel representa el rey, pero Josué representa el sacerdote. Y esos son los ministerios de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo como un siervo, como un sacerdote. El sacerdote, la palabra sacerdote en latín es pontifex. Pontifex quiere decir puente. Quiere decir el puente entre la humanidad y Dios. Es Jesucristo el puente. El sacerdote está más bien en hebreo. En latín es puente. Es el que está en el medio. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el puente. Yo soy el camino. Entonces, Jesucristo es mi puente para conectarme con Dios. Dice la Biblia: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es decir, no hay tres mediadores, ni dos mediadores, hay uno. María no es mediadora. Jesucristo es el único mediador. Dice la Biblia: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Jesucristo murió por sus pecados y por mis pecados. Y usted puede acercarse a Dios porque la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Pero más nada. Más nadie puede hacer eso en su vida. La salvación se resume en un nombre: Jesús, Jesús y Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos, dice el apóstol Pedro. No hay otro nombre. Y en este personaje están los dos ministerios: el ministerio de sacerdote, el que intercede, el que muere por el pueblo, y el ministerio del rey, que está simbolizado en Zorobabel. Es decir,
que de una forma muy linda está ilustrando al Mesías que habría de venir, que 500 años después viene. El Mesías que vino, que ya nosotros lo miramos como el que vino. Pero incluso Zacarías habla de que el Mesías vendrá de nuevo, que es lo que estamos esperando nosotros. Jesucristo viene de nuevo. Yo quisiera que hoy usted, antes de irse de aquí, piense en lo que usted está oyendo y usted tome una decisión en su vida.